Bien, pues vamos a comenzar, los niños que salgan a su escuelita, y vamos a centrarnos en el mensaje. El mensaje significa el propósito que Dios tiene cuando predicamos la palabra de Dios, ¿no? Dios tiene un propósito siempre que se predica el Evangelio. Entonces, en ese plan, en ese propósito, vamos a centrarnos, porque el Señor quiere hablarnos. Cada vez que se nos predica el Evangelio es un mensaje particular para cada uno de nosotros, y por eso debemos aplicarlos a nuestra vida. Hay quien aplica los mensajes a la persona que tiene al lado, pero debemos centrarnos en la palabra de Dios para nosotros, porque la necesitamos. Necesitamos ese maná diario, ese alimento espiritual que es su palabra, y que solamente va a ser recibida si estamos dispuestos a que la tierra donde caiga la semilla produzca su fruto. Estamos en un tiempo muy difícil, donde hay mucha mentira, hay mucho engaño, hay mucho pecado, y debemos erradicar el pecado de nuestras vidas. No podemos vivir en pecado y decir que somos cristianos. Es algo que se contradice. Por favor, vamos a centrarnos, vamos a sentarnos, dejar de dar vueltas y centrarnos en el mensaje, en la palabra de Dios. Los saludos los podéis saludar después. Ahora estamos centrados en la palabra de Dios, en el mensaje que Dios quiere para nosotros. Si nos despistamos, pues como que no nos vamos a enterar. Así que vamos a centrar nuestra mente y sobre todo nuestro corazón, nuestro espíritu, en el mensaje de la palabra de Dios. Quiero continuar con el tema de semanas anteriores. Estamos tratando, el título del tema que llevamos es Guerra Espiritual. La Biblia nos enseña que existe una guerra, y es una guerra espiritual entre las fuerzas del maligno y el ejército de Dios. Nosotros pertenecemos al ejército de Dios, supongo, ¿verdad? Todos. Y si no, tenemos un grave problema, porque vamos a ser vencidos, porque el ejército de Dios vence las tinieblas, vence al ejército de Satanás. Por tanto, es una batalla entre el bien y el mal. Es una lucha, es una guerra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. En definitiva, es una lucha entre aquellos que hacen las cosas bien, de acuerdo a la palabra de Dios, y aquellos que la desobedecen, que viven a su vida, a su antojo. Llevan una vida supuestamente cristiana, pero por detrás viven en desorden completo. Y Dios ve eso. A veces queremos escondernos de Dios, pero es imposible. Tú podrás esconderte de tu vecino, querer aparentar lo que realmente no eres, pero con Dios es imposible. Con Dios es imposible, hermanos, que nos podamos querer disfrazar lo que realmente somos. Si yo soy un pecador y no me he arrepentido, el Señor lo sabe. Si yo digo que me he arrepentido pero sigo pecando, el Señor lo sabe. Y no es que lo diga yo, es que lo dice su palabra. Los ojos de Dios están atentos a todos, a los buenos y a los malos. Están pendientes de todo lo que hagamos. Y claro, Él se enorgullece cuando sus hijos viven de acuerdo a su palabra, porque Él desea, su deleite, su propósito, lo que Él le agrada, es que sus hijos vivan en comunión con Él. Y la comunión se rompe cuando hay pecado. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. Por eso digo que es una batalla entre aquellos que hacen el bien o hacen el mal. Ahora falta saber en qué lado estamos. Por eso he dicho en la palabra que hemos partido en la Santa Cena que es un autoexamen. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Sabéis cuál es el peor engaño? El autoengaño. El querer disfrazar lo que somos, el querer autoengañarnos. A veces empleamos la palabra, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace menos los cristianos verdaderos. Y digo verdadero y hago énfasis en verdadero porque hay muchos cristianos
que no son verdaderos cristianos. Se creen cristianos, pero realmente si no siguen a Cristo, si no están unidos a la vid verdadera, si están arraigados en la palabra serán buenos cristianos, pero si no están arraigados, si están cortados de la vid, nada podemos hacer, es imposible. Así que, vuelvo a repetir, es una batalla entre aquellos que sirven a Dios y le obedecen, o los que están bajo el yugo, el dominio del diablo, aunque se llamen cristianos, que lamentablemente hay muchos dentro de las iglesias evangélicas que se llaman cristianos, pero que viven como vive el mundo. Por eso es una batalla de fe, hermanos, y la fe significa obediencia también. Es una batalla en creer a Dios o creernos las mentiras de Satanás cuando nos dice no pasa nada, si es un pecado pequeño, todo el mundo lo hace, fulanico lo hace. ¿Sabéis que Dios no te va a justificar por lo que haga otro, sino por lo que tú hagas? Cuando llegues a la presencia de Dios y digas, no, es que mi mujer me provocó, es que el vecino vivía así, es que el otro que se llamaba cristiano vivía de esta manera. Ya, pero ya lo juzgaré yo al otro, ahora te estoy juzgando a ti, nos dirá el Señor, ¿verdad? Y ante Él no podemos ocultarle nada, todo va a salir, los libros serán abiertos, y toda la falsedad, todo va a salir, toda la rebeldía, toda la desobediencia va a salir. También va a salir el arrepentimiento. Y cuando hemos sido rebeldes, malos, pecadores, pero nos hemos arrepentido de verdad, estamos tratando ese tema, cuando nos hemos arrepentido de verdad, el Señor se olvida de lo que éramos antes de arrepentirnos. Pero claro, tiene que ser un arrepentimiento verdadero, genuino, un arrepentimiento no de boca, sino de acción, de hechos. Si yo digo que soy cristiano, tengo que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Viviendo en obediencia, alejado del pecado, viviendo en santidad. ¿Sabéis que si no somos santos nadie verá al Señor? Y eso se traduce en dos direcciones. Una, no veremos al Señor aquí en esta tierra actuando a favor nuestro, y tampoco podremos verlo en la eternidad. Eso es para meditarlo, hermanos. No podemos echar eso en saco roto, porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando la eternidad. Y la eternidad, cuando partamos de este cuerpo, ya no tiene solución. Por muchas misas que te digan, muchas oraciones que te hagan, que está prohibido en la Biblia. Cuando morimos, hemos muerto físicamente, ya hemos llegado al juicio. Y estamos donde la justicia de Dios nos mande, porque la Biblia dice que Dios no va a dar por inocente a aquel que sea culpable y que no se arrepienta. Todos somos pecadores, dice la Biblia, ¿verdad? Pero cuando nos arrepentimos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y entonces nuestra vida cambia. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento, hermanos. Si no hay cambio, no hay salvación, por mucho que lo confesemos con nuestra boca. Hay personas, hay sectas por ahí que dicen que tienes que confesar positivo, positivo, positivo. Y se olvidan de la santidad. Se olvidan del orden de Dios. Tú con confesar positivo lo vas a tener. Por muchas veces que repitas una cosa, si no está de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios, si no está en los planes de Dios, no se va a cumplir. No sé si estáis comprendiendo. No es una confesión positiva, es una confesión de fe. Y la fe obedece. Si tú dices que crees, debes obedecer. Cuando conocemos al Señor, ¿podemos fiarnos de Él? Pregunto. El problema es que a veces no lo conocemos. Y como cualquier persona que tú no conozcas, no te fías de Él, ¿verdad? Cualquiera que llame a tu puerta y te diga, oye, déjame 100 euros que necesito, y no lo conozcas, ¿se los das?
que te los devuelvo mañana. ¿Se los das? ¿O tienes que conocerlo primero y saber que te los va a devolver de verdad? Hermanos, con Dios tenemos la fe, la confianza, la tranquilidad, la paz, de que Él, cuando le pedimos, nos va a dar y nos va a devolver con creces cuando le demos. Que a veces no analizamos eso. No somos fieles al Señor en todo, porque no nos fiamos de Él. Esa es la clave, hermanos. El problema está ahí. No nos fiamos de Dios, y eso es lamentable. Cuando Dios dice en su palabra, confía en mí, pon tu vida en mis manos y yo haré. ¿Creemos a Dios o no, hermanos? Cuando dice que Él hará, lo creo de verdad. Es que si no lo crees, entonces no hará. No sé si entendéis. Es como una pescadilla que se muerde la cola. El diablo siembra dudas, desaliento, temor. Pero Dios te da paz, te da seguridad. ¿Qué elegimos? ¿La paz y la seguridad? ¿O las dudas, el desaliento y a veces la acusación? El diablo con sus mentiras nos va a poner en nuestra mente. Por eso vuelvo a repetir, es una batalla de creer a Dios contra las mentiras del diablo. Y repito, como dije la semana pasada, no es una lucha entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Olvídate, no es eso. En esa lucha siempre va a salir vencedor Dios, porque Dios es todopoderoso, el diablo no. Y eso tenemos que confesarlo, eso sí tenemos que confesarlo con nuestra boca, cuando el diablo te venga con sus mentiras. Es una lucha entre la verdad y la mentira. Es una lucha entre la luz, la santidad, la sabiduría divina y las tinieblas, que simbolizan la ignorancia, el pecado, el desconocimiento de Dios. En esa lucha la luz, hermano, siempre va a vencer. Así que yo te aconsejo que te pases al lado de la luz. Jesucristo, cuando nos convertimos, nos traslada del lado de las tinieblas al lado de su Hijo Jesucristo, que es la luz, que vino a este mundo para alumbrar las tinieblas. Hermanos, también sabemos que no luchamos contra personas, ¿verdad?, de carne y hueso, sino contra la influencia del diablo en ellas. Y también tenemos que saber, porque estamos tratando sobre la armadura de Cristo, la armadura de Dios, que todas las piezas de esa armadura tienen que ser una revelación para nuestra vida, que no se queden en simples palabras escritas en un libro, sino que sean reveladas por el Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Alguien dijo que somos tan fuertes como nuestra área más débil. Esto quiere decir que debemos fortalecer las áreas que somos débiles, fortalecerlas como con la palabra de Dios. Hay personas que tienen una debilidad y el diablo lo sabe. ¿Y sabes por qué lo sabe? Porque lo has confesado con tu boca. Cuando tú confiesas una debilidad, el diablo te oye. Ahora, si la piensas, no. Dios sí, Dios sabe tus pensamientos, pero el diablo no. El diablo te ataca cuando tú confiesas tu debilidad. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, y que el diablo te oiga. Eso lo agrego yo, pero es lo que quiere decir. No confieses enfermedad, no confieses crisis, no confieses nada que sea negativo. Lo puedes pensar, porque eso no se puede evitar. Pero si lo das a luz con tu boca, el diablo está ahí para atacar ahí, en ese punto. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Debemos ser soldados armados e instruidos para ser peligrosos contra el enemigo.
De ahí que debamos conocer la palabra de Dios, no solamente conocerla, sino vivirla, aplicarla a nuestra vida, para que Satanás no se aproveche, no nos tome ventaja, como decía Pablo, porque sabemos cuáles son sus armas, sus maquinaciones, que es el desánimo, el engaño, la acusación. Dios tiene una armadura que nos la da a nosotros para que nos defendamos contra las armas del enemigo, que como he dicho son el desánimo, el engaño, la mentira y la acusación. Para que el enemigo, hermanos, no tenga base para acusarnos y condenarnos, es necesario algunas cosas: arrepentirse de sus pecados y volverse al Señor, para así recibir el perdón. Y entonces también el Señor nos regala el consejero, el guía, el paracleto, el Espíritu Santo, para que siguiendo sus instrucciones el diablo no tenga nada que hacer con nosotros. Pero vuelvo a repetir, para eso hace falta un arrepentimiento genuino y verdadero. ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero? El arrepentimiento verdadero es un cambio de sentido total, no a medias. Cuando el GPS de tu coche te dice cambia de sentido, ¿qué debes hacer para llegar a la meta que te has propuesto? Hacerle caso, cambiar completamente de sentido. Eso es el arrepentimiento verdadero. Voy hacia un lado, me vuelvo 180 grados. Y es nuestra responsabilidad, hermanos. Es una responsabilidad individual. Yo no me puedo arrepentir por ti ni tú por mí. Tú tienes que arrepentirte y yo debo arrepentirme de una forma individual y personal. Tras un arrepentimiento, y esta es la clave, hermanos, cuando hay un arrepentimiento verdadero, Dios crea en nosotros un corazón limpio, que se aleja del pecado, un corazón sin mancha. Pero por eso debe haber un arrepentimiento sincero y verdadero. Y entonces renueva nuestro espíritu. Eso hace el Señor cuando nos arrepentimos de verdad. Y también hace que le seamos fiel en todo. Si tú no eres fiel al Señor, hay un problema en tu vida. Si tu vida no vive en orden de Dios, hay un problema en tu vida. Si no somos fieles a Dios en todo, si vivimos en desorden, tenemos un serio problema. Problema personal e individual, que solamente puedes resolver tú con el Señor, tomando la decisión de arrepentirte y dejar el pecado. No hay otra. Por eso, tras el arrepentimiento, hermanos, nuestra prioridad está en nuestra manera de pensar, en nuestros pensamientos. ¿Dónde estamos enfocando nuestro pensamiento, hermanos? Nuestra prioridad de pensamiento debe estar siempre enfocada en el Señor, en su palabra. Y entonces esto nos traerá seguridad y paz interior. Esa paz de sentirnos perdonados por el Señor. Esa es la mayor paz que un ser humano pueda sentir. Porque la paz que el mundo nos ofrece se pierde con los problemas. Cuando desaparecen, viene la paz. Pero la paz de Dios no desaparece nunca, hermanos. Porque es eterna. Se siente dentro del corazón de que Dios te ha perdonado. Y eso es paz. Podrás tener problemas, dificultades, escasez, pero como decía Pablo, yo me amoldo a todo con el fin y el propósito de agradar a Cristo. Qué bueno en que entendamos esto, ¿verdad? En Isaías capítulo 26 vamos a leer algunos versículos. Esto es un cántico de confianza en la protección de Dios. Dice así el versículo 3. Dice, tú guardarás, cuidarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, o sea, se mantiene, porque en ti ha confiado, porque ha depositado su confianza en ti. Hermanos, el Señor siempre cuida en una paz perfecta a todos aquellos que confían plenamente en Él.
a todos los que se priorizan y centran sus pensamientos en el Señor. Versículo 4 dice, confiad, como un mandamiento, es tan imperativo, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, debemos confiar plenamente y siempre. Eternamente significa siempre, y ese siempre significa tanto en los momentos de bonanza, cuando las cosas nos vayan bien, así también cuando tengamos crisis y dificultades. Ahí es donde debemos confiar plenamente en el Señor, porque el Señor, hermanos, debe ser el fundamento, la base de toda vida cristiana. Él es nuestra roca eterna, así lo llama la Biblia. Jesucristo es la roca eterna, y eterna significa siempre. Versículo 7, el camino del justo es la rectitud. No desviarnos ni un ápice, ni a izquierda ni a derecha de lo que la palabra de Dios dice. Tú que eres recto, dice Isaías, pesas, o sea, evalúas el camino de los justos. Hermanos, para los que somos justos, los que amamos la justicia, el camino quizá empinado y accidentado, Dios que es justo, que ama la justicia y hace lo que es justo, lo va a allanar delante de nosotros. O sea, todos los problemas, las dificultades que nos surjan en nuestro caminar, si somos justos, si vivimos rectamente, si no nos desviamos de la palabra de Dios, Él va a quitarlo todo, va a allanar ese camino pedregoso y accidentado. ¿Lo crees? 2 lo creen. ¿Estáis dormidos? Sí, dicen amén. Madre mía. ¿Estáis dormidos y me contestéis amén? Ay, hermanos, de ahí que nuestra prioridad de mente, de pensamiento, debe estar siempre enfocada en Él. Debemos ser de un mismo pensar que nuestro Padre Celestial, que Dios. Pensar como Dios piensa, hermanos. Si pensamos como Dios piensa, amaremos como Dios ama. Tendremos misericordia, la misma misericordia que Él tiene con nosotros, nosotros la tendremos con los demás. Tendremos la misma visión y por tanto trabajaremos en la misma misión. Esa misión es rescatar, hermanos, a los perdidos mediante nuestro ejemplo, nuestro testimonio y con nuestra boca, proclamando el Evangelio de salvación. No puede fallar ninguno de estos elementos. El ejemplo, el buen testimonio y nuestra boca. Tú no puedes predicar con tu boca si tu testimonio no acompaña lo que dices. No prediques el Evangelio si andas en pecado, si andas en desorden. Cállate la boca, ponte en orden y después predica. Porque entonces tendrás autoridad. Si no estás en orden de Dios, pierdes toda la autoridad. Y es mejor no predicar. Escóndete debajo de una mesa o de una cama y no prediques si vives en pecado. Todo esto, hermanos, si pensamos como piensa Dios, significa que estamos unidos a Él. Esa unidad que Jesús oraba al Padre en Juan 17, que tú y yo seamos uno y ellos sean uno con nosotros. Y Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo no admiten el pecado. Aman al que peca. Por eso envió a Jesucristo a morir por nosotros. Pero esa realidad se hace en nuestra vida cuando lo confesamos como Señor y Salvador. Nos arrepentimos, cambiamos de sentido en nuestra vida. Y entonces Dios nos regala el Espíritu Santo para que nos guíe. Y así hacer las cosas como a Él le agrada. ¿Sabéis que pecado es todo aquello que no le agrada a Dios?
Y nosotros sabemos en nuestra conciencia, sabemos cuando le agradamos o no. Eso yo lo tengo claro. Cuando tú haces algo que no le agrada a Dios, tú lo sabes. Puesto si lo sabes, evítalo. Y Dios te bendecirá. En el Salmo 10, versículo 4, el salmista dice lo siguiente: el malo, el que hace maldad, por la altivez, por la soberbia y el orgullo de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La persona mala no piensa en Dios, piensa en su maldad, en hacer la maldad. Los malvados, hermanos, las personas malas son demasiado orgullosas para buscar a Dios. Es como si Dios no existiera para ellos. Viven como si Dios no existiera. Piensan quizá que Dios está muerto, que Dios murió, pero que no resucitó. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, Jesús le dice al apóstol Juan, y te dice a ti y me dice a mí hoy. Dice Juan primero, dice, cuando le vi, versículo 17, caí, cuando vio a Jesús, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué quiere decir? Que soy eterno. Amén. Versículo 18, y soy el que vivo. Dice, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, eternamente. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tremendo, ¿verdad? Tremenda declaración que Dios nos hace. Yo soy el que vive eternamente, está diciéndonos. Estuve muerto, tuve que morir, claro, por ti, por tus pecados. Pero mírame, ahora estoy vivo. Mira a Cristo. Mira lo que ocurrió en la cruz. Mira lo que ocurrió 3 días después. Y vivo no solamente por un rato, para siempre. Y además tengo el poder sobre la muerte. ¿Por qué tiene poder Jesús sobre la muerte? Porque la venció. Esto va dirigido a aquellos que le ignoran y le consideran muerto. Tremenda revelación, ¿verdad? En el Salmo 26, versículo 2, David también hace una declaración, y esto debería ser quizá nuestra oración. Escudriñame, oh Dios, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos. En otra traducción dice, examina mis riñones, que significa mis entrañas, lo más profundo de mi ser, y mi corazón, mi ser interior. Qué preciosa oración a Dios, ¿verdad? Pero ¿estamos dispuestos a hacerla? Cuando nos examinamos tenemos 2 opciones, o aprobar o suspender, ¿no? ¿Verdad? Cuando le digas al Señor, examíname, que tengas la conciencia y la seguridad de que vas a salir aprobado. Hay muchos que no harían esta oración seguramente hoy. Muchos no la harían, aunque el Señor te examina igual. Pero muchos dirían, no, yo por si acaso no le digo al Señor que me examine y que me pruebe. Si nos analizamos a nosotros mismos, ¿podríamos hacer esa oración, hermanos? De verdad, plantearlo, plantear esa pregunta a vuestro ser interior. ¿Puedo decirle al Señor, examíname y pruébame? Examina mis entrañas, lo más profundo de mi ser, que voy a salir aprobado. ¿Podremos orar así al Señor, hermanos?
Pues esa debería ser nuestra meta, hermano, poder orar de esa manera. Imitar a David. Que David fue una persona que cometió muchos errores, pecó. Pero su arrepentimiento fue total y sincero. Pagó las consecuencias de su pecado, como todas las pagamos. Las cicatrices, cuando hay heridas, se quedan. Pero cuando hay un arrepentimiento sincero, Dios perdona. Y llegó a decir Dios de David que era un hombre con el corazón para él. Un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Tremendo, ¿verdad? Así que no digas que David era alguien superior a ti o a mí. Estamos en la misma condición, seres humanos, con nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pecados. Pero si en tu interior hay un deseo de agradar a Dios, de servirle, de honrarle, de vivir tu vida en orden, Dios te va a dar la oportunidad y la sabiduría para llevarlo a cabo. Podrás cometer errores, fallo al blanco, que es lo que significa pecado, en un momento que tengas un mal día, pero te arrepientes de verdad en ese momento, pides perdón, le pides perdón a Dios, y Jesucristo está de abogado defensor nuestro, intercediendo por nosotros, para restablecer esa comunión con el Padre. Por eso, hermanos, después de hacernos un autoexamen, deberíamos decirle al Señor: ponme a prueba, pregúntame y examina mis intenciones, examina mi mente y examina también mi corazón, lo más profundo de nuestro ser. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 3, Salomón, su hijo, el hijo de David, también nos exhorta. Dice así: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hermanos, debemos poner todo lo que hagamos en las manos del Señor. Si queremos que nuestros planes tengan éxito, claro. Tú podrás planificar tu vida, hacer tus planes, tus metas, pero yo te aconsejo que las consultes, si eres un verdadero cristiano, que las consultes con el Señor primero. Si quieres tener éxito, si vas por tu cuenta, te crees muy sabio y crees que no necesitas al Señor, tus planes seguramente fracasen. Seguro. Así que ten la sabiduría de que cualquier cosa que emprendas, encomienda todo lo que hagas en las manos del Señor, todo. Y si Él las aprueba, adelante. Que el éxito lo tienes asegurado. Amén. En Mateo capítulo 15, versículo 19, el propio Jesús dice que debemos cuidar nuestro corazón, nuestro ser interior. ¿Por qué? Dice así: porque del corazón, de nuestro ser interior, salen los malos pensamientos. ¿Estáis entendiendo? ¿De dónde salen los malos pensamientos? Por eso cuando se oye por ahí la frase: déjate guiar por tu corazón, apañados vamos y nos dejamos llevar por nuestro corazón. Tú haz lo que tu corazón te dicte. Madre mía. Cuida de tu corazón, porque de ahí salen los malos pensamientos y además salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De ahí sale todo. Cuida, protege tu corazón, tu ser interior. ¿Cómo se protege? Con el escudo de la palabra de Dios, con nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. Podemos protegernos de eso, claro que sí. La Biblia enseña que debemos detener, apresar todo tipo de pensamiento y someterlo a la obediencia a Cristo. En 2 de Corintios capítulo 10 leemos los versículos del 3 al 5.
dice así Pablo: pues aunque andamos en la carne, o sea, seguimos viviendo en un cuerpo carnal, no militamos, no actuamos según la carne, según lo hace el sistema mundano, los seres humanos que no conocen a Dios, los incrédulos. Dice así: porque las armas de nuestra milicia, de nuestra lucha, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, el versículo clave: derribando argumentos, o sea, razonamientos, filosofías humanas y toda altivez, toda arrogancia, toda soberbia que se levanta, que se enfrenta contra el conocimiento y la sabiduría de Dios, y llevando preso, cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier pensamiento que te venga, fíltralo por la palabra de Dios. Y si no está de acuerdo, recházalo, porque no viene de Dios. ¿Estáis entendiendo? Pablo está diciendo que debemos destruir razonamientos, filosofías, argumentos que vienen de la soberbia y de la arrogancia de los seres humanos y que se enfrentan contra Dios, desconociendo a Dios, no queriendo conocer a Dios. Por eso debemos llevar nuestros pensamientos, filtrarlos con la palabra de Dios. Martín Lutero dijo en una ocasión: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero lo que sí puedes evitar es que pongan un nido en ella. Sabio, ¿verdad? No te dejes dominar por los pensamientos, fíltralos con la palabra de Dios, y cuando se quiera posar ahí y hacer un nido, espántalo, que se vaya, somételo a la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, si queremos avanzar en el reino de Dios, si queremos crecer en nuestra vida cristiana, no debemos aceptar los pensamientos, o sea, no debemos aceptar todos los pensamientos que nos lleguen a nuestra mente. No todos los pensamientos, si los seguimos, si les hacemos caso, son beneficiosos para nuestra vida. Muchos de ellos son artimañas, son trampas, son engaños que Satanás usa y pone en nuestra mente para destruirnos. Así que no aceptes todo tipo de pensamiento. Acepta aquellos pensamientos que estén de acuerdo con la palabra de Dios. El diablo no quiere hacerte daño, lo he dicho muchas veces. El diablo quiere destruirte. Uno de sus campos favoritos, donde él trabaja más a gusto para destruirnos, es nuestra mente. Por eso debemos protegerla, cuidarla y rechazar todo aquello que no venga de parte de Dios. Por eso, como dice Pablo, debemos destruir todo argumento, toda filosofía humana, toda soberbia que vaya en contra de Dios. Debemos rechazarla, destruir todo tipo de argumentos que estén en contra de lo que creemos, que es en un Dios todopoderoso que nos ama, que nos cuida, que quiere lo mejor que nosotros, para nosotros, que nos disciplina muchas veces para que aprendamos a vivir en dependencia de Él, ser humildes. En Colosenses 2, versículo 8, Pablo nos advierte: mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hermanos, no debemos permitir que nadie nos atrape. En otra traducción dice, con disparates elocuentes, ni filosofías huecas, vacías, y que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales que dominan este mundo, y no vienen de Cristo. Amén. Debemos también medir y filtrar cada pensamiento, como he dicho, a través de la palabra de Dios, a través del Verbo hecho carne de Jesucristo, hacerlo preso y someterlo a la obediencia a su palabra. Si alguien nos ofende, voy a poner un ejemplo sobre los pensamientos, malos pensamientos. Si alguien nos ofende, el pensamiento que nos viene, ¿cuál es?
devolver la ofensa, ¿verdad? Eso es lo primero que nos llega. El de la venganza. Me la has hecho, me las tienes que pagar. No digas que no, que eso viene. Ese pensamiento el diablo te lo trae a la mente enseguida, cuando alguien te hace algo. ¿Verdad? Entonces, si dejamos que ese pensamiento anide en nuestra mente, estaremos dando pie a Satanás para que siempre en nosotros una raíz de amargura que nos hace estar atados a no perdonar, porque cuando no perdonamos estamos atados nosotros y tenemos atado a la persona que no perdonamos. O sea, el perdón rompe ataduras. ¿Estáis entendiendo, hermanos? En cambio, si rehusamos y rechazamos ese pensamiento, tendremos paz y Dios nos hará justicia. Dejemos que actúe Dios como juez. Tú ni yo somos jueces. Ni tú ni yo somos jueces. Y a veces queremos actuar como jueces. Condenamos a la gente. Mandamos a la gente al infierno. ¿Es así o no? Pero tú ni yo somos jueces. El único juez y el único juez que no prevarica, o sea, que no hace injusticias, es Dios. Por eso dejemos a Dios que nos haga justicia. Si te han ofendido, no sientas algo, hay resentimiento en tu corazón contra esa persona. Ámala. El Señor nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a orar por aquellos que nos ultrajan, a pedirles perdón si es necesario, si nosotros somos los culpables. Y eso desata, hermanos, rompe ataduras, esas ataduras que el diablo nos pone cuando nos pone en la mente el ansia de la venganza, ¿verdad? Mirad lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Dice: no toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dar lugar a la ira santa de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré. Que quiere decir: yo te haré justicia. Así que si tu enemigo tiene hambre, déjalo que se muera de hambre. Dice eso, ¿verdad? Pues que es nuestro enemigo, que se muera de hambre. Eso es lo que el diablo pondría en nuestra mente, ¿verdad? O pone en nuestra mente. Si tiene hambre, pues que se fastidie. Yo no le voy a ayudar porque me ha ofendido. Hermano, el Señor nos enseña otra cosa. Dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tiene sed, dale de beber. ¿Por qué? Sencillamente porque así amontonarás ascuas sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esta frase? Hará que se sonroje, que se le caiga la cara de vergüenza y que la agache la cabeza y reconozca que como yo, que le estoy haciendo daño, que soy una mala persona con esta persona, en cambio él ora por mí, intercede por mí, no me guarda rencor. Eso es una forma de evangelizar, hermano. Y es una forma de esas personas sean tocadas por tu testimonio, que es la mejor predicación, hermano. El mejor púlpito donde tú puedes predicar es en tu vida personal. Tu púlpito debe ser tu manera de vivir, tu casa, tu hogar, tu trabajo. Allá donde te encuentres, que los demás vean el amor de Dios en ti. Que vean reflejado el carácter, la identidad que estudiábamos este jueves, la identidad de Cristo en nosotros. Decíamos que hoy en día hay grandes problemas de identidad. Las personas, a través de esas ideas, esas ideologías demoníacas, están haciendo que la juventud, que las personas hoy en día pierdan su identidad, no sepan ni lo que son. Los cristianos hemos sido llamados a reflejar el carácter y la identidad de Cristo.
Porque cuando te conviertes, Él te cambia de identidad, te cambia de familia, te cambia de padre. Y tienes una nueva identidad. Al que venciere, dice Apocalipsis, yo le daré una piedrecita blanca, que ahora si me da tiempo lo leeremos, en el cual va escrito un nombre. Esto habla de una nueva identidad. Ese nombre solamente lo conoces tú y Dios. Tremendo, ¿verdad? Esa nueva identidad. ¿Qué quiere decir que solo conoce Dios y tú? Porque a los demás los puedes engañar. Pero a ti mismo ni te engañas a ti mismo ni engañas a Dios, porque Él te conoce, Él sabe cuál es tu identidad y si has cambiado de padre o no has cambiado de padre. ¿Me estáis entendiendo, hermano? Versículo 21. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, no hay otra fórmula para vencer el mal. La única manera, la única arma es el bien. Mal por mal se multiplica el mal. Pero con el bien puedes vencer el mal. Jesús en el Sermón del Monte nos dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 43. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que marcaba la ley. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Hermano, ¿estamos viviendo así de esta manera? ¿Estamos siguiendo la palabra de Dios, lo que Jesús nos está diciendo? Porque dice el versículo 45, de esta manera, así seáis hijos de vuestro Padre. Hermanos, un hijo siempre hace lo que el Padre hace. Y ese Padre está en los cielos, es nuestro Padre celestial, que dice, hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Y dice el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué quiere decir? ¿Qué mérito tiene amar a aquellos que te aman? ¿No hacen también así los publicanos? ¿Sabéis que los publicanos eran cobradores de impuestos y eran considerados pecadores porque robaban, cobraban más de la cuenta? Está diciendo entonces, ¿no hacen lo mismo los pecadores? Hermanos, para poner en práctica todo esto es necesario que nuestra mente sea renovada por el Espíritu Santo. Si no, es imposible, no podremos hacer esto, es imposible. El ser humano sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, no puede cumplir lo que el Señor nos está diciendo. Es imposible. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos dice también, no os conforméis, o sea, no os adaptéis, no os acomodéis, no hagáis lo mismo que hace el sistema mundano en que vivimos, que vive de espaldas a Dios, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra manera de pensar, para que así comprobéis, sabréis cuál es la buena voluntad de Dios, que es perfecta y es agradable. Hermanos, cuanto más leas, cuanto más medites y profundices en la palabra de Dios, tu forma de pensar, tus pensamientos, tus sentimientos se van a parecer cada vez más a los pensamientos y a lo que Dios siente. Por eso es la necesidad, hermanos, de alimentar nuestro espíritu diariamente. No solamente leyendo, sino meditando y profundizando en la palabra de Dios. No te vuelvas religioso, leyendo X versículos cada día para completarla en un año. Pero cuando acaba el año no te has enterado de nada, porque no has profundizado, no has estudiado mejor un versículo,
buscas la revelación del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, le preguntas, Señor, ¿qué quieres decirme hoy? A veces nos volvemos religiosos y hay por ahí ciertas cartulinas que dicen, lea la Biblia en un año y tienes que leer lo que... Vamos a ver, busca la guía del Espíritu Santo, medita en la palabra. Es preferible meditar, profundizar en una palabra, en un versículo, que leerte un capítulo y cuando has terminado te pregunta alguien, ¿qué has leído? No me acuerdo. ¿Ocurre así o no ocurre así? Decidme la verdad. Además, si lo hacemos así, iremos conociendo las maquinaciones y los engaños de Satanás, que como he dicho, quiere nuestra destrucción. No le dejemos que tome ventaja. Si actuamos, ya estoy terminando, si actuamos como la palabra de Dios dice, y además le pedimos a Dios fe, gracia, fuerza y sabiduría para saber perdonar, que esto para muchos es muy difícil, y también conducirnos bien en nuestra vida cristiana, Él, hermanos, nos va a conceder todo lo necesario para que así sea. Hermanos, y si le agradamos, podremos vivir una vida santa y plena. Podremos aceptar los pensamientos correctos que están de acuerdo a la palabra de Dios y también podremos rechazar los incorrectos y los engañosos. Termino con un versículo de los que hemos leído antes, que es la clave de esta meditación, 2 Corintios capítulo 10, verso 5, donde Pablo nos dice, hago énfasis, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, llevando preso todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos destruir, hermanos, todo obstáculo de arrogancia y de soberbia que impide que las personas que nos rodean puedan conocer a Dios. Si en tu vida cristiana supuesta hay soberbia, hay orgullo, hay arrogancia, estaremos impidiendo que las personas que nos rodean puedan conocer a Dios. Debemos también, dice Pablo, atar, apresar todos aquellos pensamientos de rebeldía, de desobediencia, de falta de orden, y enseñar con nuestro ejemplo y testimonio a las personas a obedecer la palabra de Dios para su propio beneficio. Pero claro, para decirles que deben obedecer la palabra de Dios, yo debo ser el primero en obedecerla. Si no, mi predicación, mi testimonio tirará por tierra lo que yo digo con mi boca. Alguien dijo que se oye más lo que hacemos que lo que decimos. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.